Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Nos volvemos a reencontrar 24 horas después para analizar lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación, así como también de Kissinger Media Group, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva edición que estaremos dedicando, aunque tenemos notas de varios países, entre ellos, por supuesto, es inevitable hablar del despido de Rex Tillerson, el secretario de Estado, pues, de los Estados Unidos. También tenemos notas sobre Colombia, Chile, etcétera. Pues estaremos hablando, nos enfocaremos principalmente en Venezuela, dos temas particulares. El primero tiene que ver con esta nota de orientación sobre el flujo de venezolanos. Vamos a analizar en qué consiste este tema, cuáles fueron los elementos que tomó en cuenta la Agencia de la ONU para los Refugiados para tomar esta decisión y pues exhortar a los países miembros de la ONU a no deportar, a procurar medidas que puedan proteger la seguridad de aquellos venezolanos que estén viviendo, digamos, de manera permanente o transitoria en estos países a partir de la crisis venezolana. Este será el primer gran tema. Y el segundo gran tema, algunas personas me recomendaron traer a ustedes a través de nuestros medios de comunicación la ponencia que presenté la semana pasada junto a Sergio Novelli y Noé Pernía sobre cómo cultivar las redes sociales, el papel de los venezolanos en el exilio. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de las patologías, porque en las redes sociales también tenemos patologías, y vamos a estar hablando de este tema ya, Dios mediante, en la segunda parte del programa. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, por supuesto, le quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde distintas partes del mundo. Por cierto, el día de hoy me encantaría que nos escriban, y esto también me lo comentaba un poco más temprano, de qué parte del mundo nos están escuchando o nos están viendo, aquellos que están en vivo con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Arranco saludando, veo que Arsenia Prieto nos saluda, Berta María Araujo también desde Portugal, Judith Carmona, que sé que está en Holanda, Mario Eugenio Hernández también acá en los Estados Unidos, Milton Valderrama también nos saluda, José Silva Ramírez, a Carolina Pereira, como siempre, un honor tenerte aquí, y pronto, Dios mediante, tendremos oportunidad de compartir juntos o en Américas Noticia o de pronto Entre Panas, y Entre Panas es un programa que lleva adelante Carolina Pereira desde Dallas, Texas. Godofredo nos saluda, Mayela Spears también, Magalia Maré, bienvenida especial además desde Barcelona, por fin puede estar conectada con nosotros en vivo, Carlos Rusconi, Casey Rangel también, Mayerlin, Isabel, pues por allí acompañándonos. Mayerlin nos saluda desde Aruba, bienvenida. Y Yaniela Ángel también, bienvenida a tu casa. Bien, pues arrancamos hablando de Venezuela. Ayer el programa estuvo muy intenso, aprovecho para saludar a nuestra comunidad colombiana. Ayer, pues, cualquier cantidad de hermanos colombianos se incorporaron con nosotros a analizar los resultados obtenidos este pasado 11 de marzo en las elecciones al Congreso. Ustedes recuerdan, estuvimos hablando sobre los ganadores y sobre cómo quedó repartido el Congreso en la Cámara y en el Senado. Agradecerles, la audiencia creció una barbaridad el día de ayer y pues obedece fundamentalmente al interés de América Latina a un país que tiene una posición fundamental que va a ser clave o para bien o para mal para América Latina, y se trata, por supuesto, de Colombia. Por ahí veo que José Luis Barrera nos saluda desde Houston, bienvenido, como siempre. Pableisa Hostos también, Tamarindo nos saluda también. Como les he dicho, escríbanos y cuéntenos desde qué parte del mundo se encuentran. Bien, entonces, para ya entrar en materia, dejamos a Colombia allí stand-by porque la vamos a traer a nuestro análisis y nos vamos a Venezuela. Es una nota que ya ustedes conocen, no vamos a darla, no vamos a limitarnos solamente a explicar, o más allá de explicar, a exponer esta nota de orientación sobre el flujo de venezolanos emitida por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Sin embargo, lo primero que hay que destacar, y me encantaría conocer su opinión,
es que de cara a los organismos o a las organizaciones diplomáticas internacionales, hablar de la ONU, que digamos es la que tiene mayor rango y relevancia internacional, y hablar de su oficina justamente, o la agencia de la ONU para los refugiados, refiriéndose ya a Venezuela como un caso específico y exhortando a los países a que protejan a los venezolanos que hemos tenido que huir por distintas razones del país, pues es el elemento más importante en términos de cómo se mueve el hilo internacional, en este caso de cara a los 4.5 millones de venezolanos que están fuera del país. Imagínense que investigando para llegar al programa de hoy, revisaba las cifras estimadas por distintas organizaciones. Ustedes saben que de 1998 al 2016 se calculó una migración, un éxodo de venezolanos aproximado de 2 millones de personas. Esto era casi el 10% de la población. Ese éxodo solo en el 2017 llegó, o mejor dicho, lo duplicó, más que duplicarlo. Estamos hablando de 2.5 millones de personas que salieron solo en el año 2017. Comparándolo con todos los años desde el 98 hasta el 16, solo 2 millones. En el 17, 2.5 millones. Y según cifras de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, pues todo parece indicar que para este 2008, y escuchen bien esta cifra, algo que seguramente no habíamos hablado y que nos toca retratar y que responde a lo que está pidiendo la ACNUR, se estima que salgan 3.2 millones de venezolanos. Estamos hablando que poco más de 7 millones de venezolanos estarían fuera del país al terminar este año. De allí a que pues ustedes, podrán entender los motivos de ACNUR para no declararnos oficialmente como se ha manejado de manera pública aún los venezolanos. Es decir, a ver, el ACNUR, esta oficina o esta agencia de la ONU para los refugiados, tiene dentro de sus competencias, la capacidad de exhortar, de orientar, de pedir a los países para que tomen medidas de protección temporal o permanente. ¿Por qué ha nacido toda esta confusión entre quién puede declarar o no como refugiado a los países? Bueno, ha nacido porque en efecto son los países receptores quienes tienen la potestad dentro de su autonomía de declarar a un extranjero como refugiado. Tenemos casos en Estados Unidos donde, por ejemplo, Haití o El Salvador, que por cierto acaban de perder su estatus de refugiado, lo tenían. Por ejemplo, lo que ocurrió con Cuba hasta apenas 2 días antes de que Obama entregara el poder. Son estatus especiales que asignó Estados Unidos como país y que de ninguna manera fueron asignados globalmente por el resto de los países de nuestra América y de nuestro mundo. Es decir, en efecto, la ACNUR, esta agencia de la ONU para los refugiados, tal como se lee en sus 3 páginas, que las tengo aquí en mi mano, nos declara como refugiados. Pero eso no significa que todos los países se vayan a pegar a este exhorto, a esta nota de orientación, y tengan o vayan a aplicar, a través de una sola cartilla, pues medidas migratorias para los venezolanos. Además, porque la naturaleza es muy distinta. Ya se calcula que para finales del 2018, incluso a mediados del 2018, hay al menos 1 millón de venezolanos en Colombia, pasando con creces a Estados Unidos, que se calcula poco más de 430.000 venezolanos. Hablar de Chile, hablar de Perú, hablar de Argentina y de España, y sin dejar por fuera, por supuesto, Panamá, México, etcétera, pues es entender que cada país tiene una naturaleza distinta, unas capacidades distintas para poder ofrecer y también unas demandas distintas de atención por parte de la comunidad venezolana. Y fíjense que, hablando de esta nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, y ya voy a incorporar los comentarios,
En la exposición de motivos dice que Venezuela continúa experimentando un flujo significativo de venezolanos que salen hacia países vecinos, otros países de la región y países más lejanos. Y subrayo lo que particularmente me llamó la atención. A pesar de las circunstancias individuales y las razones que puedan tener, que por cierto, movimientos que varían, las consideraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una protección significativa de venezolanos. Es un exhorto directo. De hecho, el verbo utilizado por esta nota de orientación es insta. En este contexto, dice el parágrafo 2, el ACNUR insta a los estados receptores o aquellos que acogen a los venezolanos para que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las nuevas prácticas o en las buenas prácticas existentes en la región. Se refieren a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena, y habla sobre el principio de brindar protección internacional, el cual es un acto humanitario y no político. ¿Y por qué destacan el tema del acto humanitario y no político? Bueno, aquí se los tengo. El desempleo en Venezuela ronda el 30%. A ese desempleo hay que sumarle el 40% ausentismo laboral. La gente no está... Venezuela vive realmente un paro empresarial, político. Es decir, en Venezuela las estructuras están prácticamente desmontadas. Entonces tenemos un desempleo del 30%, un ausentismo calculado 40%, incluyendo, por ejemplo, a la administración pública, que es la que más gana, por cierto. Tenemos una inflación calculada por el Fondo Monetario Internacional al 13.000%, así de exagerado como suena, así es que ha ocurrido. El año pasado cerró poco más de 2.600%. Y el PIB, el Producto Interno Bruto, que es el que mide el crecimiento o el retroceso de un país, bueno, nos mide o nos muestra 3 años consecutivos de decrecimiento. En el 2015, Venezuela decreció un 16%, es decir, menos 16% en términos de desarrollo económico. En el 2016, menos 14%, y en el 2017, menos 15%. Es decir, la contracción económica es otro elemento que se suma y me hace recordar aquella discusión que tuvimos con el congresista demócrata Darren Soto, con quien justamente hablamos sobre este tema. Y hay muchas personas que están en Estados Unidos o en cualquier otra parte de nuestro mundo, venezolanos que han tenido que salir no solo o no necesariamente porque sean perseguidos políticos, pero sí a causa de la política implementada por un régimen totalitario que nos ha llevado a las consecuencias que ustedes ya conocen. La escasez se estima en un 80%. El salario, que ustedes ven que constantemente, creo que son más de 30 aumentos de sueldo que ha hecho Maduro. Este año apenas tenemos 3 meses y ya ha hecho 2 aumentos. No llega ni a $2 mensuales. Yo puse un ejemplo muy dramático, bueno, por lo menos para mí dramático. En el 2014 me tocó salir de Venezuela. Estamos hablando de agosto 2014, ya voy a cumplir 4 años viviendo en los Estados Unidos. En mayo o en marzo, algo así, tal vez sería marzo 2014, es decir, hace exactamente 4 años, vendí mi vehículo, un vehículo pequeño, modesto, un 4K, para que conozcan los modelos, o sea, aquellos que saben estas marcas en Venezuela. Y recuerdo que lo que me pagaron en bolívares equivalía, creo que a 350.000 bolívares. Esos 350.000 bolívares en dólares para la fecha, cuando hubo una gran devaluación, por cierto, representaron casi $7.000. Hoy día, esos mismos 350.000 bolívares, aunque ustedes no lo crean, aquellos que no son venezolanos, si yo lo hubiese dejado en el banco en Venezuela, hoy valdría menos de $2. 4 años después, de casi $7.000 a $2. Esto denota la magnitud
del retroceso económico que ha vivido el país. Y por supuesto, las políticas públicas son las que terminan afectando todo el resto del país, hablando del punto de vista económico, y en consecuencia, con un retroceso como el que hemos vivido, comenzamos a hablar en términos humanitarios, en términos de la educación, etc. Entonces, un retroceso con una hiperinflación, con una estanflación, donde además no hay medicinas, donde además los niños mueren en los hospitales, nuestros viejos mueren en los hospitales, y entender, por ejemplo, hay un caso que sonó mucho la semana pasada de un estilista venezolano que tenía, se le había concedido el asilo en los Estados Unidos, y pues este estilista cometió 2 delitos, estuvo detenido, estuvo preso, fue condenado, y luego, pues, automáticamente le quitaron el asilo y ya tenía orden de deportación. Pues se sometió a consideración este caso ante un juez de inmigración, en el cual se decía que a este joven venezolano se le estaba enviando a pagar una pena de muerte. Y ustedes me dirán, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, les explico. Este venezolano tiene SIDA, y pues parte del alegato de la defensa fue justamente que este joven iba a llegar a Venezuela deportado por los delitos que cometió, pero en Venezuela no tendría oportunidad de atenderse, de contar con los medicamentos necesarios para poder mantenerse con vida. A tal punto fue la defensa y la conciencia por parte del jurado, en este caso asumo que fue un juez de inmigración solamente, pues se le pospuso la deportación a 1 año. Es decir, se vuelve a revisar el caso entre 1 año, y mientras tanto este joven venezolano va a poder mantenerse en suelo norteamericano. Esto, insistimos, denota la situación, la crítica situación del país, que la verdad ya no puede escapar a la vista de todos. Fíjense que hablando del tema del ACNUR, ellos hablan de la implementación de mecanismos que se hagan sin perjuicio al derecho a solicitar asilo. Aquellos que, por ejemplo, están pidiendo asilo en distintas partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos, en el caso de que se aplique, de que cualquier país aplique la condición de refugiados a nosotros, a los venezolanos, esto no va a significar que aquellos que quieran continuar con sus casos de asilo puedan hacerlo. Muy importante, hay personas que de alguna manera están muy pendientes de esta información, y es así, no va a afectar, no es vinculante, digamos, así que es bien positivo para aquellos que tengan casos de asilo probados. Fíjense que Estados Unidos tiene 30.000 casos de asilo para venezolanos en cola, Perú 14.000 casos, México 1.000 casos, Brasil 12.000 casos, Argentina 11.735 casos y España con 5.000 casos de asilo. Así las cosas, que nos piden o que ha instado, para utilizar el verbo correcto, que ha instado ACNUR a los países miembros de la ONU, de las Naciones Unidas, ha instado a conceder estatus de legalidad con requisitos y procedimientos que faciliten la movilidad de los venezolanos, accesibilidad a los mecanismos pertinentes en términos no solamente de estatus legales, sino en términos de acceso a los servicios básicos y garantías también de no retorno, es decir, suspender cualquier tipo de deportación que pueda haber mientras se mantenga la situación en Venezuela. Fíjense que en la nota número 5, hablando del acceso a procedimientos de asilo, les comentaba que cuando los estados aplican la definición de refugiado contenida en la Convención de 1951, el ACNUR apoya la implementación de medidas para acelerar y simplificar la tramitación de los casos individuales si el número de casos excede la capacidad de sistemas de asilo. Están pidiendo que se tramiten los casos de forma acelerada y simplificada, además resultando en una presunción sobre las necesidades de protección internacional en el caso, insistimos, venezolano. Ahora, la ONU pide sin duda respuestas pragmáticas a esta situación que se presenta en el país. El exilio venezolano también espera que la declaración de ACNUR evite deportaciones, al menos desde los Estados Unidos. De hecho, BPEX, que es una de las organizaciones más fuertes
acá en los Estados Unidos, pues participó en declaraciones en las cuales decían que esperamos que esta declaración sirva para que especialmente los venezolanos que no tienen estatus migratorio no sean deportados de los Estados Unidos hacia Venezuela, donde sus vidas correrían peligro. Antes de continuar con la nota, quiero seguir incorporando los comentarios que me he quedado por acá pegado. Claramente, Mercedes Dayar nos acompaña también, bienvenida desde Claudia, también desde Bolivia. Wilder dice, nos saluda desde Bogotá, dice, estamos muy esperanzados con la victoria de nuestro candidato Iván Duque, la solución para la decreciente situación colombiana y con la política firme en contra de la dictadura venezolana. Sin duda nos conviene a los dos. Así es, Wilder. Andrés García dice, tenemos un brote de viruela y sarampión en Colombia por inmigrantes venezolanos por falta de vacunas. Qué tristeza. Y fíjate qué interesante lo que estás comentando, porque justamente tuvimos contacto con información sobre la tragedia venezolana en Colombia, y de hecho Colombia se ha visto en este espejo, y además de verse en este espejo, entender el apoyo que debe recibir Colombia, quien es el principal receptor de venezolanos hoy día en el exilio por parte de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y de países amigos, para, en términos económicos y en términos operativos, evitar que sucedan este tipo de situaciones, hablar de brotes, como lo está comentando Andrés, sobre el tema de viruela y sarampión, hablar del tema de la delincuencia, hablar del tema de la asistencia a todos los que están llegando, etc. Mar Estrella Méndez también desde Choroní nos saluda, Marcela Saavedra también nos envía saludos a todos los presentes, Mayerlin dice menos de $2, así mismo es. Mónica también dice que lástima que lo hayan cambiado a Tillerson, él está enterado de lo que pasa en Venezuela tras su gira por Latinoamérica. Y fíjate, Mónica, hablando del tema de Tillerson y Venezuela, hay algo que quiero destacar. Tienes razón, Tillerson particularmente tuvo una presentación importante en América Latina cuando viajó justamente a tocar, entre otros temas, el de Venezuela. Sin embargo, entender que el jefe, el director de la CIA, Mike Pompeo, toma lo que para nosotros sería la Cancillería, que es el Departamento de Estado, el segundo cargo más importante en los Estados Unidos, supone también el conocimiento claro de cuál es la realidad de Venezuela, porque la CIA, como un órgano de inteligencia que le sirve a la Casa Blanca, pues tiene que hacer seguimiento de aquellos que nosotros llamamos enchufados, de aquellos que han blanqueado capitales producto de la corrupción, del narcotráfico y también del sufrimiento de los venezolanos que se mantienen cautivos en Venezuela. Esto será un elemento interesante que vamos a estar tocando en algún momento, Dios mediante, en nuestra segunda parte de programa. Por lo pronto, nos toca hacer nuestra primera pausa. Les invito a quedarse con nosotros. No se vayan, que en la segunda parte vamos a estar tocando este y otros temas de interés, entre ellos, pues cómo cultivar redes sociales desde el exilio, hablando del papel de los venezolanos en el extranjero. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América Noticias, nuestra edición número 632.